Este es el cuarto reporte de lectura de La historia interminable. Pues Atreyu, cuando llegó a la Torre de Marfil, vio a la emperatriz y estaba muy sonriente. Sí, estaba algo desvanecida, pero estaba sonriente. Atreyu no se atrevía a mirarla a los ojos y le contó que sí había encontrado la razón y sí había encontrado la cura, pero que esta no podría ser realizada debido a que no había encontrado a quien se la pudiera dar. La emperatriz sonrió y dijo que sí, que él ya había cumplido su cometido, que el Amorla le dijo, ¿cómo se dice? Que lo que el Amorla le dijo sobre la cura, al igual que Uyulala y toda su aventura le dio la cura a la emperatriz, ya que el que se le iba a dar su nuevo nombre estaba con ellos. Atreyu, al escuchar esas palabras, se dio cuenta que la emperatriz ya sabía sobre la cura y de cierta manera se enojó porque tuvo que pasar por muchas cosas. Al expresarle este sentimiento a la emperatriz, ella le dijo que nada fue en vano, ya que aunque ella sabía, necesitaba esa aventura, necesitaba contar la historia de Atreyu para poder traer al ser humano que necesitaba para que le diera un nuevo nombre, necesitaba una historia para contar y así atraerlo, y ahora estaba con ellos. Solo lo único que, y de hecho ya hasta lo había visto, durante un milisegundo esa barrera que divide fantasía con nuestro mundo se había vuelto invisible y se vieron. Por lo que Atreyu decía, ¿pero dónde está? Ella contestó que había muchas cosas invisibles para ella. Solo lo único que necesitaba él era gritar su nombre. Bastian se quedó algo sorprendido, así como de, sí seré yo, pero no, deben de estar. Deben de estar diciendo que es alguien más. Por lo tanto dijo, ok, Atreyu lo que hizo, dijo, y tal vez él no está aquí porque no sabe exactamente qué es él. La emperatriz dijo que ya se le habían lanzado muchas indirectas, pues inclusive sus ciertas acciones se habían manifestado, como por ejemplo cuando estaba con Igramol, uno de sus gritos se había escuchado, entonces o sea, era como muy obvio. Dijo que luego Atreyu preguntó que si, ¿cómo sabía que el nombre que tenía era el correcto? Pues la emperatriz dijo que ese era el correcto, pues él ya lo sabía y era el que ella necesitaba. Y así fueron varias preguntas entre si era él, si tenía miedo o valor o no tenía suficiente valor, las dudas que tenía, si tenía miedo, si tenía inseguridad. Y así, lo curioso es que estas cosas eran lo que pensaba Bastian conforme iba para cuestionarse y por así decir, convencerse de que él no era del que hablaban. O decir como de si voy o no voy. Y pues así. Y debido a que no fueron y pasó un rato y él no fue, la emperatriz lo que hizo fue que dejó a Treyu con Fujur en un lugar donde los pudieran cuidar con 3 de sus poderes, los cuales eran invisibles. Y los otros 4 le ayudarían a ella a llevarla con el viejo de la montaña errante, quien era básicamente su opuesto. Entonces sus 4 poderes, aunque ella pues estaba evidentemente muy enferma, tenía que hacerlo ya que pues él no era como muy difícil encontrarlo porque no era alguien que se buscara, simplemente lo encontrabas. Entonces pues ya ella se fue como en una litera de cristal donde ella iba acostada y se supone que sus poderes la iban cargando, pero como estos eran invisibles pues se veía como si la litera fuera flotando. Entonces así fueron un largo tiempo, inclusive durante varios días la princesa ya estaba, bueno, la emperatriz infantil ya estaba como dormida, pero llevaba varios días así, hasta que llegó a la montaña y la subieron, ella despertó y dijo alto. Ahí se encontró con el viejo de la montaña errante, donde tuvo que escalar una serie de oraciones, la cual le llevaría a como una abertura de un huevo, por así decirlo. Conforme iba escalando con dificultad y a veces tomando un poco de
pues de descansos para poder seguir subiendo, ella iba leyendo, la cual era una advertencia diciendo que se fuera, ya que pues no debería de estar ahí. Cuando ella llegó se encontró con el viejo errante, no se vieron a los ojos debido que eran sus opuestos. Él era un viejo que no hablaba siquiera, de hecho escribía. Había un libro con una portada de color cobre y como un símbolo con unas serpientes opuestas, una oscura y otra como de color claro, mordiéndose la cola una a la otra. Tenía el título de La historia interminable, pues él era quien escribía todo el cuento. Ella le pidió ayuda para que volviera a contar la historia interminable, ya que él no podía ver lo que iba a pasar, solo podía ver lo que ya pasó. Entonces, pero el viejo de la montaña errante le dijo que si lo volvía a contar se quedaría en un bucle, porque así cuando llegara aquí no tendría, se recibiría las mismas instrucciones y seguiría en un bloque contando y contando y contando lo mismo. Pero la emperatriz le dijo que era necesario para traer a aquel que lo salvaría. Y así empezó con unas palabras que parecían estar al revés, pues era un título que había en una puerta. Un niño pasó por la puerta y ahí encontró a un señor. Este niño tenía el suéter empapado, se veía pálido, era un niño pues gordito, sí, pues sí, era como gordito. Justo, y así empezó a escribir y a describir, y ahí fue cuando se dio cuenta Bastián que era él. Estaba contando la historia desde un inicio, desde el momento en el que él, por así decir, apareció o en el que empezó esta aventura como tal. E inclusive el cuento mencionaba su nombre y así fue como él se dio cuenta. Y después empezó a contar la historia de los mensajeros, toda la aventura de Atreyu, hasta como que Bastián se empezó a marear y ya dijo, ya voy, hija de la luna, ya voy. Y de repente todo se volvió oscuro y ahí encontró a la hija de la luna. Ahí la emperatriz infantil le dijo que esto era fantasía y que ya solo quedaba un granito de arena y que se lo regalaba. Con esta se cumplirían todos los deseos que él quisiera. Así, fantasía se volvería a hacer se haría muy diverso. Cuantos más deseos, mejor. Sin embargo, Bastien preguntaba que por qué todo estaba oscuro, pues ella contestó a que todo empezaba con un principio oscuro y poco a poco se iba formando. Entonces, el primero dio su primer deseo en que la quería volver a ver y se cumplió, la volvió a ver y después fueron cayendo como más granitos de arena, los cuales se convertían como en semillas y se formó un bosque en el cual estaba en la noche. Ahí se sentó y habló un rato con la emperatriz, quien le contó que realmente la razón por la que no veía era porque tal vez ella esperaba un príncipe, un luchador, algo algo pues algo mejor que él. Entonces ella decía que la mirara a los ojos y después de ver era como pues se veía a sí mismo, pero un poco más alto, más acomplejado, más delgado, con botas de cuero, capa, etcétera. Entonces, para cuando se dio cuenta, él tenía ese aspecto y de hecho la emperatriz ya no estaba. Cuando se dio cuenta, en su cuello tenía a Aurín, que tenía el símbolo de fantasía, y atrás decía 4 palabras: haz lo que quieras. Y así fue explorando todo el bosque y le puso como nombre Perelín, la selva nocturna, debido a que pues evidentemente era de noche. Y así fue investigando, por ahí caminando, se abrían con sus manos, se abría paso con sus manos, etcétera. Entonces él decía que pues él quería como ser un poco más fuerte, más para poder seguir. Entonces lo deseó, sin embargo pues no pasó nada en ese instante. Después de un rato él quiso ver una mejor vista del bosque, bueno, de la selva, y subió a una flor como
bastante grande, era como un tipo árbol, pero terminaba en una flor. Entonces ahí vio y tenía una vista muy espectacular. Después algo lo invadió, era sueño y se quedó dormido. Jamás había dormido tanto, ni, ¿cómo se dice? Ni tan profundo, y pues él ya era ahora sí mucho más fuerte, pues su deseo se había hecho realidad, pero aún seguía siendo de noche. Y poco a poco él dijo que pues aunque su deseo ya se estaba volviendo realidad y todo, él decía que se veía como muy afeminado y que realmente no tenía como mucho chiste. Entonces tenía que hacer algo para que se viera como un poco mejor. Dijo, pues una prueba bastante fuerte es un desierto. En eso Perelín desapareció y se convirtió en un desierto. Obviamente el único que quedó fue la flor él, donde estaba Bastian, y ya poco a poco se fue bajando porque se estaba ya también destruyendo y se quedó en un desierto. Pero era muy curioso porque este desierto ahí se le mencionaba como duna, pero eran como pequeños montículos de arena, obviamente no tan pequeños, pues eran como mini montañitas. Y ahí tú ibas caminando, pero cada una era de un color diferente. Había algunas azules, celestes, azul cobalto, rojo, rubí, rosa, melocotón, durazno, verde, esmeralda. Había de todos los colores y abajo había como una cierta línea de tanto como dorada como plateada que dividían cada color. Sin embargo, estos no se mezclaban, ya que los remolinos que se formaban solo se formaban con el verde o con el violeta, violeta con violeta, verde con verde y así. Entonces, pues no, realmente no había mezcla y él fue caminando, pero ya era de día. Cabe mencionar que ya era de día y él fue caminando. Sin embargo, llegó a un punto en el que creyó que iba a morir, así que agarró un poco de rojo y puso 3BBB, así literalmente puso 3Bs, en un montículo de azul celeste, para que si había otro lector que en cierto momento llegara a fantasía, pudiera saber que ahí estaba Bastien. Después de un rato sintió como de, ok, mínimo si voy a caer como héroe. Dijo que quería vencer a una criatura no necesariamente tan feroz como Igramón, pero sí lo suficientemente peligrosa. Así que quería a la bestia más bonita, majestuosa, pero a la vez peligrosa. En eso sintió como si la arena estuviera temblando y salió como un león. Lo curioso de este es que cada que estaba en un montículo, cambiaba de color a ese montículo. Él se llama Grauraman. Él, él vive en el desierto de Groaf, el desierto de colores, que así fue como le puso Bastian. Y pues básicamente le comentó que pues él era una bestia, y Bastian le compartió el significado de las 3 veces, que básicamente era su nombre. Él le dijo que pues que el león le podría ayudar, y así él le podría ayudar después de un tiempo. Y pues así quedó. Bastián quería agua, así que lo subió a su lomo. Sin embargo, el león le pidió por favor que no se quitara a la alhaja, a Orín, el esplendor, como lo llamaran, debido a que él es como una muerte, le llaman la muerte multicolor. Entonces, él literalmente quema o pulveriza a un radio, creo que de 20 o de 100 kilómetros, a un radio muy grande. Entonces, si Bastian no traería a Orín, básicamente estaría hecho cenizas. Por lo tanto, le pidió León que pasara lo que pasara, jamás se la quitara, y así fue. Fueron hasta un castillo como de piedra negro, el cual era muy bonito porque de hecho el piso tenía como un vitral con muchos colores. Estaba muy bonito. Bueno, así me lo imaginé más o menos. Decía que el piso estaba lleno de colores. Y ahí le dijo que León le dio una habitación a Bastian y le dijo que esta le pertenecía desde tiempos inmemorables, por lo que pues esperaría ahí. También le advirtió que habría ciertos ruidos que le podrían causar cierto miedo, pero que no pasara nada y que no se quitara Orin. Y así fue. Él se bañó, comió un poco, y ya después, de hecho, cuando salió de bañarse escuchó un ruido como si
se hubiera roto hielo, no sé, era como un sonido muy grande y raro, el cual le dio como mucho miedo. Cuando salió y fue con Graorgaman, Graorgaman, fue y cuando lo tocó, porque se volvió negro como la piedra que había en el castillo. Lo tocó, pero estaba completamente duro, como si hubiera sido esa piedra de hielo. Y después de un rato que se sentó, se quedó petrificado. Lo curioso es que cuando él salió, vio a Perelín, pues la selva había vuelto.